Bienvenidos a una nueva clase de química orgánica. Aminoácidos, péptidos y proteínas. Los aminoácidos tienen muchas propiedades en común, siendo la única diferencia el sustituyente en el grupo R. Todo aminoácido tiene un carbono alfa. Ese carbono alfa está unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo, a un protón y a un grupo R, que va a ser la única diferencia entre todos los aminoácidos. El único aminoácido que difiere en este comportamiento es la prolina, que es un alfa aminoácido de tipo cíclico, que ya lo vamos a ver más adelante. Existen 20 alfa aminoácidos naturales que están presentes en las proteínas. Estos alfa aminoácidos difieren, ¿sí?, únicamente en la cadena R, ¿sí?, o el grupo R, que es la cadena lateral, como lo dijimos en la diapositiva anterior. Estos 20 aminoácidos reciben nombres comunes, tienen nombres comunes. También se ideó un sistema de codificación para que sea mucho más fácil la escritura y la lectura de las secuencias peptídicas de proteínas o péptidos. Estas codificaciones son dos, un código de 3 letras, como vemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, para la glicina, código de 3 letras es GLI, y también el código de una letra, ¿sí?, que se ve aquí. Por ejemplo, para la glicina es la letra G. En esta tabla también podemos ver, ¿sí?, la clasificación de los aminoácidos dependiendo de su polaridad, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los aminoácidos, estos de aquí que están en azul oscuro, son aminoácidos básicos. Los que están en un celeste claro son aminoácidos neutros. Los que están en rosa claro son aminoácidos polares, y estos últimos dos de aquí, que están en un rosa fuerte, son aminoácidos ácidos. Las proteínas son biopolímeros de los alfa aminoácidos. Entonces, podemos considerar a estos alfa aminoácidos como unidades monoméricas que se van a poder unir a través de un enlace amida, como se puede ver aquí en la reacción, para poder formar el enlace peptídico y comenzar a construir un péptido o una proteína. La principal diferencia que tenemos que entender entre un péptido y una proteína va a ser la cantidad de unidades monoméricas que tenga. Si tenemos menos de 50 aminoácidos, vamos a estar frente a un péptido. Si tenemos más de 50 aminoácidos, ya estamos hablando de una proteína. Vean que la reacción, ¿sí?, es una reacción para la formación del enlace peptido, es una reacción de condensación, donde se unen el grupo carboxilo y el grupo amino y se libera una molécula de agua para formar el enlace amida. En todos los aminoácidos proteicos, con excepción de la glicina, el carbono alfa es asimétrico. Esto hace que los aminoácidos sean ópticamente activos. La glicina no da este caso, no es ópticamente activa. ¿Por qué? Porque el grupo R es un protón, y esto hace que el carbono no esté unido a 4 grupos distintos, por lo cual no es quiral. A los aminoácidos también le podemos asignar la configuración D o L, ¿sí?, que es la misma que estuvimos estudiando para hidratos de carbono. Estas configuraciones es por convención, ¿sí?, es una convención y que se le da al carbono asimétrico alfa. La forma, ¿sí?, L es la que está presente en los aminoácidos naturales, proteicos. Aunque la mayoría de los aminoácidos que están presentes en la naturaleza se van a encontrar formando parte de las proteínas, hay algunos aminoácidos que pueden desempeñar otro tipo de funciones.
Es por esto que podemos clasificar a los aminoácidos en dos grupos. Por un lado, los aminoácidos proteicos, que son los aminoácidos, los alfa-aminoácidos que tienen una configuración L. Dentro de estos aminoácidos proteicos vamos a encontrar los aminoácidos codificables o universales, que son los que están en las proteínas tal como, o sea, se codifican tal como aparecen en las proteínas. Y por otro lado vamos a tener los aminoácidos modificados o particulares, que son el resultado de diversas modificaciones químicas posterior a la síntesis de proteínas. Como ejemplos de esto, que lo vamos a ver más adelante, pueden ser la hidroxiprolina, la hidroxilisina y la N-metillisina, entre otras. El segundo grupo son los no proteicos. Entre ellos encontramos los aminoácidos de la serie D o D-aminoácidos, que estos están presentes en diversos péptidos o peptidoglicanos derivados de bacterias y son sintetizados, estos no en los ribosomas, sino como metabolitos secundarios. Después también tenemos, podemos encontrar los beta-aminoácidos, por ejemplo la beta-alanina, que aquí tienen el amino en el carbono beta. Y también los gamma-aminoácidos, como el ácido aminobutírico, que es el GABA, que es un neurotransmisor, donde el carbono gamma tiene el grupo amino. Y también hay otros alfa-aminoácidos que no son proteicos, pero sí intervienen en ciclos como el de la urea y otros metabolitos, como por ejemplo la L-citrulina y la homoserina, que esto lo que difieren es en algún carbono de la cadena lateral. Por ejemplo, la citrulina tiene el grupo también como la arginina, y la homocisteína tiene un metilero más que la cisteína. Una vez que los aminoácidos codificables fueron incorporados a las proteínas, van a poder sufrir determinadas transformaciones que van a dar lugar a los que conocemos como aminoácidos modificados o particulares. Entre las modificaciones más frecuentes vamos a ver, por ejemplo, la hidroxilación, que es la reacción que tenemos como ejemplo en la diapositiva, y que es el ejemplo típico es la 4-hidroxiprolina o la 5-hidroxilisina, que se encuentran en proporciones importantes en el colágeno. Estos aminoácidos se van a incorporar a la proteína como prolina o como lisina y posteriormente son hidroxilados. La prolil hidroxilasa es la que va a catalizar, o sea, es una enzima que es la responsable de catalizar esta reacción. Otra modificación que sufren los aminoácidos es la carboxilación. Por ejemplo, el ácido glutámico sufre una carboxilación, formando el ácido gamma carboxiglutámico. Este aminoácido es importante para la coagulación sanguínea en las plaquetas. Otra tipo de modificación, por ejemplo, es la síntesis de las hormonas tiroideas, en donde los residuos de tirosina se le incorporan átomos de yodo en el anillo de benceno. Puede ser la MIT o monoyodotirosina o la DIT, que es la diyodotirosina. Estos aminoácidos están formando parte de la tiroglobulina, que es una proteína que está en el coloide de la glándula tiroides. Luego, estos aminoácidos MIT y DIT modificados se condensan para formar las hormonas T3 y T4, que luego, por una hidrólisis de la tiroglobulina, se secretan a la sangre. Otra reacción que pueden ocurrir para modificar los aminoácidos son reacciones de condensación. Y en este caso lo que podemos ver es la oxidación de las cisteínas, que son las que posteriormente van a formar los puentes disulfuro. Estas reacciones de condensación, la cistina va a ser el resultado de la unión de dos cisteínas por medio de un puente disulfuro.
Más adelante vamos a ver este tipo de reacciones, de modificaciones, porque son muy importantes para estabilizar lo que son las estructuras de las proteínas o de los péptidos. Ahora bien, otra manera de clasificar los aminoácidos que no sean proteicos o no proteicos, en especial la clasificación dentro de los aminoácidos proteicos, los podemos clasificar según la polaridad y pueden ser polares o no polares, y al ser polares pueden ser ácidos, neutros o básicos. Acá en esta tabla van a tener identificados según el código de 3 letras de cada uno de los aminoácidos. Obviamente cabe destacar que polar o no polar va a ser en la base a las propiedades que tenga el aminoácido en sí. En esta diapositiva se encuentran dibujados 7 aminoácidos con los grupos R marcados en color, y estos 7 aminoácidos son no polares, tienen la característica de ser no polares y tienen los grupos R, o sea los grupos R son de tipo alifáticos. En esta diapositiva vamos a ver los 3 aminoácidos que se conocen como aromáticos porque sus grupos R, que están marcados en color también, son aromáticos. Más adelante vamos a ver ciertas propiedades que tienen. Aquí podemos ver 5 aminoácidos que tienen grupos R polares, pero sin carga. Aquí tenemos al grupo con 3 aminoácidos con los grupos R cargados positivamente, o sea, a la presencia de estos 3 aminoácidos en un péptido o una proteína le va a otorgar cierta carga en función del pH, obviamente, que se va a ver más adelante. En esta diapositiva tenemos 2 aminoácidos con grupos R, pero en este caso cargados negativamente. No todos los aminoácidos podemos sintetizarlos, por lo que tenemos que consumirlos en nuestra dieta. Para el humano tenemos 10 que son los aminoácidos esenciales, ¿sí? Tenemos leucina, aquí isoleucina, valina, que son ramificados. Después tenemos también la metionina. Como la metionina y la cisteína son interconvertibles, se toman como una fuente única, ¿sí? Para estos 2 aminoácidos. La lisina, la treonina, la fenilalanina y el triptófano. También para los niños, la arginina y la histidina son esenciales, por lo que deben ser incorporados en la dieta. Por eso es importante que al consumir proteínas estén todos estos aminoácidos presentes. Esas proteínas son de alto valor biológico. Y es importante porque si no se consume o si no se tiene cantidad de estos aminoácidos, la síntesis de proteínas en nuestro organismo se puede ver afectada. Ahora bien, estos 3 aminoácidos que tienen el grupos aromáticos tienen una característica especial o particular que se la van a conferir a las proteínas que integren. Y esa característica es que mediante la espectrofotometría son visibles, se pueden detectar y determinar. Por ende, una proteína que tenga alguno de estos aminoácidos, alguno de estos 3 aminoácidos, puede ser detectable a partir de esta técnica que vimos en química. En esta diapositiva podemos observar los espectros de absorbancia UV de los 3 aminoácidos aromáticos. Como se puede observar, la fenilalanina es el aminoácido que menos absorbancia UV presenta, que es bastante baja, está alrededor de los 250 nanómetros, mientras que la tirosina y el triptófano son los que más absorbancia presentan de los 3, siendo el triptófano el que mayor absorbancia presenta y el que más se utiliza para este tipo de detecciones, teniendo un pico muy característico, o sea, tiene absorbancia característica a 280 nanómetros. Ahora bien, si vemos los libros de texto, vamos a observar que los aminoácidos se los puede escribir de 2 formas. Como la forma no iónica, en donde el carbonilo está protonado y el amino está desprotonado, o como la forma iónica, suiteriónica, en donde el amino está protonado y el carboxilo
está desprotonado, teniendo una carga positiva y una carga negativa. Cualquiera de las dos formas son válidas para presentarlo, para escribirlo. El tema es que estas dos formas tienen que ser coherentes. O tenemos el carbonilo protonado y el amino desprotonado, o tenemos el carboxilo desprotonado y el amino protonado. Bueno, en esta tabla tenemos, ¿sí?, los aminoácidos, como vimos anteriormente, los nombres de los aminoácidos, las abreviaturas, el código de 3 letras y el código de 1 letra. También tenemos la masa molecular, ¿sí?, de cada uno de ellos, y en estas 3 columnas de aquí, que es lo importante, tenemos los valores de pK, ¿sí?, de la constante de disociación ácida. Tenemos del grupo carboxilo, ¿sí?, el grupo ácido de los aminoácidos, tenemos del grupo amino, y cuando el aminoácido tiene un grupo R o una cadena lateral polarizable, también vamos a tener asociado un valor de pK de ese grupo lateral. Estas 3 valores los vamos a utilizar para sacar, ¿sí?, los valores del punto isoeléctrico, que son estos de aquí, que es el pH al cual los aminoácidos tienen carga neta 0. Estos valores de pK, ¿sí?, nos van a indicar que a tal pH, ¿sí?, si estos grupos se van a encontrar desprotonados o protonados, como dijo Álvaro la diapositiva anterior. Los aminoácidos presentan carga positiva en soluciones ácidas, o sea, a pH bajo, y cargas negativas en soluciones básicas, o sea, a un pH alto. Existe un pH intermedio en donde las dos formas del aminoácido se encuentran en la misma proporción, como el suiterión dipolar con una carga neta de 0. A este pH lo vamos a denominar pH isoeléctrico o punto isoeléctrico. Para ver un ejemplo, acá se encuentra la alanina, en donde al no tener un grupo R polarizable, o sea, no tiene un grupo R, en este caso el grupo R sería el carbono hidrógeno 3, no tiene un grupo R que pueda perder protón con el pH, va a tener un punto isoeléctrico que va a estar dado por el pK del carbonilo y el pK del grupo amino. La suma de estos dos pHs, de estos dos pK dividido 2, nos va a dar el punto isoeléctrico, es ese punto en donde vamos a tener una carga neutra del aminoácido. Aquí abajo vemos el caso de lo que ocurriría si el aminoácido tiene grupos ionizables en los grupos R. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es las especies iónicas que van a estar alrededor del suiterión. O sea, vamos a tener que dibujar los aminoácidos, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, la pérdida de los protones y en qué punto ese aminoácido se va a volver neutro para poder calcular el punto isoeléctrico. Vamos a ver como primer ejemplo la glicina, que la glicina no tiene un grupo R polarizable porque tiene un protón. Solamente va a tener dos pK, un pK va a corresponder al grupo carbonilo, el pK1, y otro pK va a corresponder al grupo amino, pK2. Por debajo de este pK, que está a 2,34, la especie que va a predominar va a ser la totalmente protonada, o sea, esta especie. Luego del pK1, lo que va a empezar a predominar va a ser esta especie, que nos indica que el primer protón del carbonilo, el protón del carbonilo se perdió y tenemos esta especie que sería la especie neutra porque se anularían ambas cargas. Luego del pK2, el protón del amino se va a perder y nos va a quedar esta especie con carga negativa. Entonces, aquí vamos a tener una especie con carga positiva, aquí vamos a tener una especie con una carga negativa y en este punto, entre estos dos pK, va a estar la especie con carga neutra. Por eso el punto isoeléctrico va a estar dado en la suma de estos dos pK dividido 2, o sea, en 5,97. Ahora vamos a ver un ejemplo, el ejemplo del ácido glutámico que tiene 3 pK. Va a tener 3 pK, ¿por qué? Porque el ácido glutámico va a poder perder con su pK1 un protón en el primer grupo carbonilo. Luego va a poder perder un protón en su grupo R y también va a poder perder el protón en el grupo amino. El primer pK, que es a 2,19, nos va a indicar que por debajo de 2,19 la especie que va a estar es esta. Luego, entre 2,19 y 4,25, que es el pK del grupo R,
la especie que más va a abundar va a ser esta, la que perdió el protón del grupo carbonilo. Y luego de pasar el pK del grupo R, el protón que se va a perder va a ser el protón de este grupo, el protón del grupo carbonilo que se encuentra en el grupo R. Y finalmente, al pasar el pK2, que es el pK del grupo amino, el protón que se va a perder es el del grupo amino, priorizando esta especie. Lo que aquí vamos a ver es que en este caso la carga total va a ser de +1, aquí va a ser 0, aquí va a ser -1 y aquí va a ser -2. Por ende, entre este pK1 y este pKr se encuentra la especie con carga 0, o sea, el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico en este caso va a estar dado por la suma del pK1 más el pKr dividido 2. En el caso de la histidina va a ocurrir algo similar, en donde vamos a tener un pK1 que va a hacer que se pierda el primer protón del grupo carbonilo, un pKr que va a hacer que se desprotone, en este caso parte del grupo R, vean que la histidina es un aminoácido diferente, y cuando pasamos el pK2 lo que vamos a perder va a ser un protón del grupo amino. Esto vamos a hacer exactamente lo mismo, lo que vamos a tener es que corroborar en dónde se encuentra la especie neutra y el punto isoeléctrico va a estar dado entre los dos pK que estén con la especie neutra, o sea, sería en este caso pKr más pK2 dividido 2. A modo de repaso, vamos a ver cómo calcular el punto isoeléctrico cuando el sustituyente R, ¿sí? O sea, la cadena lateral, tiene un grupo ionizable. Primero lo que tenemos que ver es identificar las especies, ¿sí? Con la especie con carga neta 0, que es el zwitterión. Luego identificar el valor del pK que define la fuerza ácida del zwitterión, es decir, pK2, e identificar el valor también del pK que define la fuerza básica del zwitterión, que sería pK1. Y luego tomar el valor promedio de estos dos pK. Ese va a ser el punto isoeléctrico. Ahora vamos a ver, ¿sí? Cómo calcular el punto isoeléctrico para el ácido aspartico. Veámoslo con este ejemplo, con el del ácido aspartico. En el ácido aspartico vamos a tener 4 especies porque vamos a tener el grupo carbonilo, el grupo amino y el grupo R, que es polarizable. Lo que vamos a observar es que en la primera especie va a tener una carga +1. Al pasar el primer pK vamos a obtener una carga 0 porque se va a perder el protón del carbonilo y se van a anular las cargas. Entonces vamos a tener negativo y positivo 0. Luego, al pasar el segundo pK, vamos a obtener una carga de -1 porque se pierde este protón del carbonilo. Y al pasar el tercer pK, que es el del amino, vamos a tener una carga de -2. El punto isoeléctrico va a estar dado entre este primer pK y este pK del grupo R en este caso, y nos va a dar alrededor de 3. Este sería un gráfico como los que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora vamos a ver cómo se calcula el punto isoeléctrico de un péptido, es decir, el pH al cual toda la molécula, ¿sí? Toda esta molécula tiene una carga neta igual a 0. Primero tenemos que identificar los grupos que son ionizables, es decir, que se van a poder protonar y desprotonar. En este caso, primero, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? El grupo amino terminal, que es este de aquí. El grupo amino terminal tiene un pK de 9,69. Y el grupo carboxilo terminal, que es este de aquí, que tiene un pH de 2,18. Luego, esos dos grupos siempre van a estar en un péptido y van a ser ionizables. Y luego hay que ver que cadena lateral de los aminoácidos también pueden ser ionizables. En este caso vamos a tener la cadena lateral del ácido glutámico, ¿sí? Que es un ácido carboxílico que tiene un pK de 4,25, y la cadena lateral del aminoácido lisina, que es un grupo amino,
que tiene un pK de 10,53. Entonces, estos 4 grupos van a ser ionizables. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para determinar el punto isoeléctrico? Primero vamos a anotar los valores de pK, ¿sí? De menor a mayor. El menor valor de pK, ¿sí? Es 2,18. Entonces anotamos, ¿sí? 2,18. Luego le sigue el ácido glutámico, ¿sí? El grupo R del ácido glutámico con 4,25. 4,25. Luego el amino terminal con un pK de 9,69 y el amino de la lisina que tiene un pK de 10, ¿sí? 53. Entonces vamos a poner en las columnas cada uno de estos grupos para saber, ¿sí? Cómo se encuentran cargados o protonados o no protonados en cada uno de estos pHs. Vamos a ver, primero vamos a poner el amino, el grupo amino terminal, el grupo carboxilo terminal, después tenemos el grupo R del ácido glutámico y el grupo R de la lisina. ¿Sí? Y acá vamos a poner una columna que es la carga neta. Vamos a ponerle carga neta. Bien, entonces vamos a trazar las líneas de la tabla. Y vamos a analizar cómo están estos grupos a los diferentes pHs. Primero tenemos a pHs menores a 2,18, el grupo amino va a estar protonado porque su pK es mucho mayor, ¿sí? El pK del grupo amino es 9,69. Como el pH, ¿sí? Que estamos viendo es menor al pK de este grupo se va a encontrar protonado. Cuando evaluamos pHs mayores a su pK, ¿sí? El grupo se va a encontrar desprotonado. Entonces, si la lisina, si este grupo amino terminal se encuentra protonado, tiene carga más 1. ¿Sí? A pHs menores que el de 2,18. Ahora bien, vamos a hacer la tablita. Ahora sí. Sigamos con el análisis a el pH 2,18 a menos de 2,18 del grupo carboxilo terminal. Como el pK es 2,18, ¿sí? A pHs menores va a estar protonado y va a tener una carga neta de 0. Porque al estar protonado, ¿sí? Tiene una carga de 0. Este grupo no tiene carga. El ácido glutámico, el pK es de 4,25. Es mayor a 2,18. Por ende, el ácido glutámico al pH menores a 2,18 va a estar protonado con carga 0. El grupo R de la lisina, ¿sí? Va a estar protonado también. Y en total, la carga neta de este péptido a un pH menor a 2,18 va a ser de más 2. Sumo las cargas de todos los grupos que pueden ser ionizables. Lo mismo hacemos con pHs mayores a 2,18 pero menores a 4,25. El amino va a seguir estando protonado, ¿sí? Porque su pK es mucho mayor. El carboxilo, acá terminal,
¿sí? A pHs mayores a 2,18 va a perder su protón y se va a encontrar con una carga de -1. El ácido glutámico a pHs menores a 4,25 va a estar protonado todavía, va a tener una carga 0, y la lisina va a tener carga +1. La carga total del péptido a pHs entre 2,18 y 4,25 va a ser de +1, ¿sí? Porque si hacemos la sumatoria, ¿sí? +1 menos 1, 0, +1, 1. Ahora analicemos qué es lo que sucede a un pH mayor a 4,25, pero menor que 9,69. En este caso, ¿sí? El grupo amino terminal va a seguir estando protonado, por lo que tiene carga +1. El grupo carboxilo terminal va a seguir desprotonado, tiene carga -1. El ácido glutámico, el carboxilo del ácido glutámico, a pHs mayores a 4,25 va a perder su protón, porque su pK es 4,25. Es por eso que al perder su protón va a tener una carga -1. Y el grupo R de la lisina, que es el amino, va a seguir estando protonado con una carga +1. Entonces, la carga neta del péptido es 0. Vamos a seguir con el análisis, ¿sí? A pHs mayores a 9,69. A pHs mayores a 9,69 pero menores a 10,53, ¿sí? Por ejemplo, un pH de 10. El grupo amino, ¿sí? Va a seguir el grupo amino terminal, ¿sí? Como tiene un pK de 9,69, se va a desprotonar y la carga neta va a ser 0. El carboxilo terminal va a seguir desprotonado con una carga de -1. El ácido glutámico también va a seguir desprotonado con una carga de -1. Y el grupo amino de la lisina, como el pH es menos de 10,53, que es su pK, el grupo amino de la lisina va a seguir protonado con una carga de +1. Entonces, la carga neta del péptido a un pH entre 9,69 y 10,53 va a ser de -1. Y a pHs mayores a 10,53, el grupo amino va a seguir desprotonado, el amino terminal, el carboxilo va a seguir desprotonado con -1, el ácido glutámico también va a seguir desprotonado, y aquí, sí, al estar por encima del pK del grupo R de la lisina, el grupo amino de la lisina se va a desprotonar y va a tener una carga neta, ¿sí? de 0. Este grupo, ¿sí? Entonces la carga neta total del péptido va a ser -2. Vean que cuando hacemos este análisis, siempre a pHs menores la carga va a ser positiva, luego van a pasar por un punto que es el punto isoeléctrico de carga neta 0, y a pHs mayores la carga va a ser negativa, ¿sí? Va a depender de la secuencia peptídica igualmente. Entonces, como vemos, ¿sí? El punto isoeléctrico lo vamos a tener, va a ser una especie que va a estar entre el pK del grupo R del ácido glutámico, 4,25, y el pK del grupo amino terminal, ¿sí? 9,69. Entonces, entre estos dos valores de pK voy a sacar y a calcular el punto isoeléctrico, ¿sí? Entonces, el punto isoeléctrico va a ser igual a 4,25 más 9,6, 69 dividido 2. Esto me da un punto isoeléctrico igual a 6,97. A este pK, sí, es el punto isoeléctrico. La especie
va a tener carga neta 0. La propiedad del punto isoeléctrico, esta característica que va a tener cada aminoácido, nos va a permitir o nos permite poder separar mezclas de estos aminoácidos. Lo que para esto se utiliza, por ejemplo, la electroforesis. Lo que se realiza es colocar una línea de una mezcla de aminoácidos en el centro de una capa que puede ser un gel de poliacrilamida o un trozo de papel de filtro. Y en los extremos del gel o del papel se colocan electrodos en donde se aplica un potencial de distintos voltios. Los aminoácidos que van a estar cargados positivamente, o sea, los catiónicos, son atraídos por el electrodo negativo, o sea, cátodo. Y los aminoácidos cargados negativamente, o sea, los aniónicos, son atraídos por el electrodo positivo. Un aminoácido en el punto isoeléctrico, o sea que no tiene carga, no se va a poder mover y va a quedar en el medio. Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos obtener es una separación en función del pH al que se haga el buffer, esta correa electroforética, y según la carga que van a tener los distintos aminoácidos. En esta diapositiva lo que podemos ver es un ejemplo de cómo ocurriría la separación. Al comienzo están todos en la línea central donde fueron sembrados y luego con el correr del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, según la carga que tenga cada aminoácido, estos se van a migrar más hacia el ánodo o hacia el cátodo, según qué tan cargados positivo o negativamente están. Otra técnica que tenemos para la separación de los aminoácidos, para poder separarlos, es la cromatografía en papel, en donde una mezcla de aminoácidos se siembra, ¿sí?, en el soporte sólido que es el papel, y luego se desarrolla por alguna serie helotrópica de solventes polares y no polares. Entonces, los aminoácidos van a migrar por el papel de acuerdo a su polaridad. Los más polares van a quedar más retenidos, mientras que los menos polares van a viajar con el frente del solvente. Esto se debe a que van a interaccionar con el soporte sólido, que el papel, ya saben que es un polímero de celulosa que tiene grupos oxidrilos polares que pueden interactuar con los grupos polares de los aminoácidos. Como los aminoácidos no tienen color, ¿sí?, para poder revelarlos, o sea, y ver, ¿sí?, hasta dónde corrieron, podemos usar un revelador químico como la ninhidrina. La ninhidrina va a reaccionar con cada uno de estos aminoácidos, con el amino libre, ¿sí?, de los aminoácidos, para formar un complejo coloreado color violeta. Vamos a tener un péptido, como ya lo dijimos anteriormente, cuando se unan 2 o más aminoácidos y sean menos de 50. Recuerden que a partir de 50 aminoácidos ya estamos hablando de proteínas. Entonces, cuando tenemos 2 o más aminoácidos, estos aminoácidos se van a unir a través de la formación de lo que se conoce como enlace peptídico. Este enlace peptídico no es más que una deshidratación, y esto ocurre en donde se une el extremo ácido de un aminoácido con el extremo amino del otro aminoácido. Mediante la pérdida de una molécula de agua vamos a formar el enlace peptídico, que es el que está marcado en verde. Recordemos siempre que el enlace peptídico es de tipo trans, o sea que vamos a tener en general los grupos R, uno hacia un lado y el del otro aminoácido hacia el otro. Como podemos ver, el enlace peptídico es un enlace amida. Aquí tenemos un ejemplo de un péptido que tiene 5 aminoácidos. Vean que en verde están resaltados, ¿sí?, los enlaces peptídicos, y que cada uno de estos enlaces peptídicos están en una configuración trans, debido a que los grupos laterales, o los grupos R de las cadenas laterales que están marcados en violeta, están de lados opuestos, en aminoácidos contiguos, en residuos de aminoácidos contiguos. Vean que el primer aminoácido tiene el amino libre
y este amino se le llama extremo amino terminal. Y el último aminoácido tiene el grupo alfa, carboxílico libre, y este se le llama extremo carboxilo terminal. Aquí tenemos la secuencia peptídica escrita con código de 3 letras o con código de 1 letra. Por convención, siempre el primer aminoácido que se escribe corresponde al extremo amino terminal y el último aminoácido corresponde al extremo carboxilo terminal. Esta es otra representación de cómo se formaría el enlace amida, pero a nivel espacial. Lo que podemos observar es que el enlace amida tiene una orientación o una distribución espacial característica. El enlace peptídico se representa normalmente como un simple enlace o un enlace sencillo. Sin embargo, posee una serie de características que lo aproximan más a un doble enlace. Como ven, ¿sí? Este enlace amida, este enlace peptídico, presenta resonancia. Es por ello que todos sus átomos, oxígeno, carbono y nitrógeno, presentan una hibridación sp2. Como ven en la figura, aquí se encuentra dibujado el orbital deslocalizado. Vean que tanto el átomo de carbono, oxígeno, nitrógeno se encuentran en el mismo plano, al igual que los carbonos alfa. Estos 6 átomos se hallan en un mismo plano. Este enlace peptídico casi siempre va a tener una configuración de tipo trans porque es mucho más favorable que la cis, la cual algunas veces aparece en algunos que otros residuos de prolina. Solamente en los residuos de prolina es más probable que obtengamos una configuración cis que una trans. Esto se da que la prolina tiene una naturaleza de tipo cíclica y hace que las dos configuraciones, tanto cis como trans, tengan energías similares. Como ya dijimos anteriormente, el enlace peptídico, ¿sí?, es planar, está en un plano, ya que el enlace carbono-nitrógeno tiene características parciales de doble enlace, debido a la resonancia que existe en el enlace amida o el enlace peptídico. Esto hace que como hay una deslocalización electrónica, todos estos átomos estén en un mismo plano, al igual que el carbono alfa de un residuo y el carbono alfa del otro residuo. También se lo puede estudiar mediante los ángulos de torsión. El ángulo diedro omega se define como el ángulo que existe entre el plano que forma el carbono alfa y el carbono carbonílico de un residuo, ¿sí?, y el nitrógeno y el carbono alfa del otro residuo, que están unidos por el enlace peptídico. Este ángulo, como ya dijimos, no tiene libre rotación debido a que es rígido, ¿sí?, porque este enlace tiene características de doble enlace y no puede tener libre rotación. Entonces, el ángulo diedro omega solo puede tener dos valores: 180 grados cuando, ¿sí?, es trans, el enlace peptídico, ¿sí?, y 0 grados cuando el enlace peptídico es cis, es decir, los carbonos alfa están del mismo lado. Y en este caso del trans, los carbonos alfa están, ¿sí?, del lado opuesto. La rigidez del enlace peptídico que venimos hablando en las últimas diapositivas es lo que permite que las proteínas adopten formas tridimensionales muy bien definidas. La libertad de rotación de los dos lados de la unidad peptídica es igualmente importante porque permite a las proteínas doblarse de formas muy diferentes. Las proteínas se van a disponer en el espacio formando una estructura tridimensional totalmente definida, que puede tener hasta 4 niveles de organización.
Por un lado, estructura primaria, que es la secuencia lineal de aminoácidos, y estos aminoácidos van a estar unidos por enlaces péptidos que forman cadenas polipeptídicas. Esta estructura está siempre presente. Estructura secundaria, que es una estructura localizada, en donde ya empezamos a observar plegamientos, como pueden ser alfa hélice, lámina beta o terns. La estructura terciaria, que puede estar o no presente y está en general presente en todas las proteínas, y la estructura cuaternaria, que es la interacción entre proteínas. La estructura primaria es la secuencia lineal de aminoácidos que integran una proteína o péptido, es decir, nos va a indicar la cantidad y el tipo de aminoácidos que la forman y el orden en el que estos se encuentran unidos. La estructura primaria de las proteínas va a estar determinada principalmente por información genética, y los enlaces que mantienen su estabilidad son enlaces de tipo peptídicos. La comparación de secuencias de distintas proteínas nos va a permitir establecer relaciones evolutivas entre especies, por ejemplo. La estructura primaria de las proteínas es lineal y se va a convertir recién en una estructura de tipo tridimensional al plegarse. La estructura primaria de una proteína es importante, debido a que el cambio en un solo aminoácido puede producir un cambio en la función del péptido de la proteína. Vamos a ver un ejemplo de la anemia falciforme. La anemia falciforme, la subunidad beta de la hemoglobina, tiene una mutación puntual en el aminoácido 6. La proteína normal codifica para un ácido glutámico, pero cuando está mutada en esta enfermedad, el aminoácido 6 cambia por una valina. Esto es lo que hace es que las cadenas de hemoglobina, ¿sí? Las proteínas de hemoglobina puedan asociarse, ¿sí? Y hacer cadenas como fibras largas. Esto lo que hace es cambia la forma del eritrocito y produce una anemia. Veamos con otro ejemplo la importancia de la estructura primaria. Acá en la diapositiva podemos ver el aspartame, que es un edulcorante sintético de amplio uso. El aspartame es el metiléster de un dipéptido que está compuesto por L-aspartico y L-fenilalanina. El aspartame es 200 veces más dulce que la sacarosa. Ahora bien, si el etíléster de este péptido no va a ser dulce, y además puede ocurrir que si a cualquiera de estos dos L-aminoácidos los sustituimos por un D-aminoácido, este dipéptido resultante va a ser más amargo que dulce. La estructura secundaria es la organización regular y periódica en el espacio de las cadenas polipeptídicas en una dirección. El plegamiento característico de este tipo de organización va a estar determinado por la secuencia de aminoácidos y por la rigidez del enlace peptídico, que va solamente a posibilitar giros en torno a los enlaces sencillos. La conformación final que va a adoptar la cadena peptídica o polipeptídica va a depender de los ángulos diédricos Φ y Ψ, que van a estar en torno a este carbono alfa, que es el único carbono que va a permitir la rotación entre los planos. El ángulo Φ que tenemos aquí es el que se da entre el carbono alfa y el nitrógeno, o sea aquí. Y el ángulo Ψ es el que se da entre el carbono alfa y el carbono del otro plano. Aquí podemos observar cómo se vería la rotación del ángulo de torsión Ψ, o sea entre el carbono alfa y el carbono, en los diferentes valores de 0, de menos 160 grados, más 60 y más 120 grados. Aquí observamos lo mismo que en la diapositiva anterior, pero para el caso del ángulo Φ entre el carbono alfa y el nitrógeno. También podemos observar que según cómo vaya rotando podemos tener distintos valores de ángulos. Estos valores de ángulos van a estar dados y son característicos para determinadas estructuras secundarias. Ahora bien, cuando la cadena peptídica está totalmente extendida, los ángulos de torsión van a ser de 180 grados.
Cuando obtenemos este valor de ángulos de 180 grados, decimos que la conformación es totalmente alternada. O sea, vamos a tener todas las cadenas carbonadas de esta forma. Siempre los grupos R van a estar apuntando uno hacia arriba y uno hacia abajo, para evitar problemas estéricos. Aquí podemos observar cómo se vería la rotación de los ángulos y cómo podría ocurrir algún tipo de interacción entre las distintas cadenas y algún tipo de repulsión que hace que se formen distintas configuraciones secundarias, de estructuras secundarias, según el tipo de residuos que están formando esos dos planos. Uno de los arreglos de estructura secundaria más simple que vamos a encontrar es el de la estructura helicoidal, o sea el de la alfa hélice, que tiene esta forma, que va a ser levógira o destrógira, según si va en el sentido de las agujas del reloj o contrario. Pauling y Corey la llamaron alfa hélice, por eso hoy se la conoce como alfa hélice. La cadena polipeptídica va a estar enrollada a lo largo de un eje imaginario dibujado a través del centro de la hélice. O sea, aquí. Los grupos R de los residuos de los aminoácidos van a salir hacia el exterior de la hélice y la unidad que se repite en un giro de la hélice en el cual se extiende cerca de los 5.4 Armstrong a lo largo del eje de la hélice. Cada vuelta de la hélice va a tener alrededor de 3,6 residuos, o sea que este giro va a tener 3,6, la van a componer 3,6 residuos. Todas las alfa hélices encontradas en las proteínas son de tipo destrógiras. Para un caso de una alfa hélice, los ángulos diédricos que se repiten van a ser de menos 45 a 50 y menos 60. Como ya dijimos, la estructura helicoidal o hélice alfa o alfa hélice es la estructura secundaria más común o más corriente. En este tipo de estructura secundaria, la cadena polipeptídica se va enrollando en espiral sobre sí misma. Esto se debe a los giros que se producen en torno al carbono alfa de cada aminoácido. Ciertas características de la alfa hélice. Hay 3,6 aminoácidos por cada vuelta de hélice y cada aminoácido gira 100 grados respecto al anterior. Se va a producir un avance por residuo de 1,5 Armstrong. El giro en las hélices alfa que se encuentra en las proteínas es de tipo destrógiro, o sea que gira en el sentido de las agujas del reloj. Todos los grupos carbonilo quedan orientados en la misma dirección, mientras que los aminos se orientan en la dirección contraria. Los radicales de los aminoácidos quedan dirigidos hacia el exterior de la alfa hélice, los grupos R. Los residuos de prolina e de hidroxiprolina desestabilizan la alfa hélice, ya que este tipo de aminoácidos impiden la formación de puentes hidrógeno, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. El puente de hidrógeno, y en particular los puentes de hidrógeno intracatenarios, es el gran motivo por el que se estabilizan y ocurren las alfa hélices. Estos puentes hidrógenos van a ocurrir entre el grupo carbono-oxígeno de un aminoácido y el grupo NH del aminoácido situado 4 residuos después, como se puede observar en esta figura. La segunda estructura que proponen Pauling y Corey es la estructura secundaria de tipo hoja beta, beta conformación o beta sheet. Esta es una cadena, en este caso la cadena polipeptídica va a adoptar una forma que es casi completamente extendida. No llega a ser extendida porque los ángulos no son de 180 grados. La distancia entre los dos aminoácidos adyacentes va a ser de 0,35 nanómetros en lugar de los 0,15 que vamos a tener una hélice alfa. Las cadenas laterales, al igual que en una conformación totalmente extendida, van a apuntar en direcciones opuestas y la estructura se va a estabilizar mediante la asociación de hebras para formar una lámina o una hoja, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. En este tipo de estructura secundaria, la cadena polipeptídica se pliega de manera tal que los planos de los enlaces peptídicos se disponen en forma de zigzag, como se observan en estas figuras. La interacción con otros fragmentos de la cadena va a conducir a la formación de láminas u hojas en vez de estar estrechamente enrollada como en el caso del alfa hélice. Entonces podemos encontrar principalmente dos tipos de hojas o láminas.
la hoja o lámina beta paralela, en donde los grupos aminos están del mismo lado, y la hoja o lámina beta antiparalela, en donde los grupos aminos están en lados opuestos. Puede ocurrir en donde no solamente vamos a tener dos, sino que podemos tener unidades repetidas de esta lámina, pueden ser 4, pueden ser 3 o pueden ser más, y pueden ser totalmente antiparalelas, totalmente paralelas, o puede ser una mezcla donde tengamos por un lado antiparalelas y por otro lado tenemos paralelas. La flecha apuntaría si van desde el amino hacia el carboxilo o si están opuestas. Para la lámina u hoja beta vamos a tener distintos ángulos φ-si según si la hoja es paralela o antiparalela. Si tenemos una hoja paralela, vamos a tener un ángulo φ de menos 120 y un ángulo si de más 110. En cambio, si es antiparalela, el ángulo va a ser de menos 140 y de más 140 respectivamente. Estas hojas o cadenas, como toda estructura secundaria, va a estar principalmente estabilizada por puentes hidrógenos que van a estar dados entre el NH y el CO de la cadena peptídica paralela o antiparalela. Como ya dijimos, los grupos R se van a situar alternadamente por encima y por debajo de la cadena. Como podemos observar en estas estructuras en donde la flecha representa las hojas, en este caso serían hojas paralelas y en este caso hojas antiparalelas, es necesario la presencia de giros o codos en las cadenas polipeptídicas que hacen que se estabilicen, que ayudan a estabilizar además de los puentes de hidrógeno. Dependiendo de la secuencia de aminoácidos se va a favorecer una u otra estructura y pueden aparecer combinadas en una misma proteína. Aquí podemos observar los turns o giros, que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, y que son aquellas porciones que conectan las estructuras secundarias, ya sean alfa hélice o beta. Un turn o un giro pueden conectar una alfa hélice con una hoja beta plegada. En general, es como acá dice, conectan otros elementos de estructura secundaria. En general, los beta turns comprenden solamente 4 residuos, mientras que los gamma turns contienen 3 residuos. Aquí podemos ver cómo sería una representación de esos gamma turns, y es importante destacar que forman un puente de hidrógeno con el NH del residuo que está 3 posiciones por después del residuo que inicia el turn. La estructura supersecundaria es un puente entre la estructura secundaria y la estructura terciaria que vamos a ver a continuación. La estructura supersecundaria comprende combinaciones de alfa hélices y hojas betas que se fueron encontrando en distintas proteínas de la naturaleza. Existen muchos tipos, pero solo a modo de ejemplo vamos a observar estos 3 que están en la diapositiva. El primer tipo es el que se conoce como hélice-girohélice, en donde está formada por 2 hélices cortas, marcadas en verde, y que estas 2 hélices cortas están unidas entre ellas por una estructura, un tramo, que no tiene estructura secundaria o que a veces puede ser un giro de tipo beta. Es característico este tipo de estructura supersecundaria en proteínas que van a interaccionar con el DNA. Un segundo tipo es el de la horquilla beta, en donde es un motivo estructural bastante simple que tiene compuesto por 2 hojas betas antiparalelas unidas a través de un tramo que no tiene estructura secundaria. Las proteínas que suelen tener este tipo de estructura supersecundaria no tienen ningún tipo de función biológica concreta definida. El tercer tipo que vamos a ver es el de beta-alfa-beta, en donde es un motivo estructural compuesto por 2 hojas beta paralelas y un alfa hélice, en este caso en color verde. Las hojas beta van a estar ambas unidas a la alfa hélice a través de un segmento con estructura al azar o que puede llegar a ser beta term. Entonces vamos a tener hoja beta, estructura al azar, hoja hélice, estructura al azar y hoja beta. La estructura terciaria es la estructura tridimensional que condiciona la función de la proteína. En este tipo de estructura vamos a identificar agrupaciones de menor tamaño denominadas dominios. El concepto de dominio en general es muy útil para explicar la relación entre estructura y función en las proteínas, por lo que dominios particulares tienen funciones propias en más de una proteína.
En la conformación espacial de una proteína influye la tendencia de las cadenas laterales hidrófobas de los aminoácidos a mantenerse en el interior de la proteína, adoptando de esta manera la forma termodinámicamente más estable que existe en ese medio. La proteína puede sufrir cambios conformacionales en el desempeño de su función y en la regulación de su actividad. La estructura terciaria se va a estabilizar mediante enlaces que se establecen entre determinados grupos de las cadenas laterales. Vamos a encontrar este tipo de interacciones en la estructura terciaria. Enlaces o puentes de hidrógenos los vamos a tener entre las cadenas laterales de aminoácidos polares sin carga. Son de vital importancia debido a la gran abundancia que vamos a tener. Atracciones electrostáticas o interacciones iónicas entre los grupos carboxilo y amino de aminoácidos ácidos y básicos. Atracciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals entre radicales alifáticos y aromáticos de las cadenas laterales de los aminoácidos apolares. Puentes disulfuros son enlaces covalentes azufre-azufre más fuertes que los anteriores y que se dan entre dos grupos SH de dos cisteínas o derivados. Y finalmente podemos encontrar enlaces coordinados entre cationes de metales de transición y la proteína. Los puentes disulfuro contribuyen a definir la estructura tridimensional de una proteína. En esta imagen podemos observar cómo las cisteínas, que no están oxidadas aún, si se someten a algún tipo de agente oxidante, van a generar los puentes disulfuros y esto van a hacer que la proteína en cuestión tenga una estructura mucho más rígida que si no estuviesen oxidados estos puentes disulfuros. Un ejemplo de péptido o proteína que contienen puentes disulfuro es la insulina bovina. La insulina bovina está formada por dos cadenas polipeptídicas, una cadena A que contiene 21 aminoácidos y una cadena B que contiene 30 aminoácidos y presenta en su estructura 3 puentes disulfuro. Un puente disulfuro es intracatenario, ¿sí? Es decir, que se produce por dos cisteínas que están presentes en la misma cadena polipeptídica, y dos puentes de disulfuro intercatenarios, ¿sí? Que están formando el puente disulfuro cisteínas que están en las distintas cadenas, en la cadena A y en la cadena B, y estos los mantienen unidos. Como ya lo nombramos en las diapositivas anteriores, dentro de la estructura terciaria existen dominios que son regiones diferenciadas dentro de esta estructura y que actúan como unidades autónomas de plegamiento o de desnaturalización de la proteína. Estas regiones van a constituir un nivel estructural intermedio entre la estructura secundaria y terciaria y reciben el nombre de dominios, muy similar a lo que ocurre con la estructura supersecundaria. Los dominios se van a plegar todos por separado y a medida que se va sintetizando la cadena polipeptídica. La asociación de los distintos dominios es lo que da origen a la estructura terciaria. Aquí podemos observar una figura en donde podemos observar 4 dominios diferentes, uno en cada color. Un ejemplo de esto es la mioglobina, que está constituida por 8 segmentos de alfa hélice, como se ve en la figura. Estos segmentos de alfa hélice están unidos, ¿sí?, por residuos no helicoidales que las conectan. La estructura cuaternaria deriva de la conjugación de varias cadenas peptídicas que, asociadas, van a formar un ente o un multímero que se llama, que posee propiedades distintas a sus monómeros componentes. Dichas unidades se asocian entre sí por interacciones no covalentes, ¿sí?, que pueden ser puente hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Para el caso de una proteína constituida por dos monómeros, o sea, un dímero, este puede ser homodímero si los monómeros constituyentes son iguales, o un heterodímero, como en este caso, donde los monómeros, cadenas polipeptídicas que se unen, no son iguales.
Un ejemplo de proteína que presenta estructura cuaternaria es la hemoglobina. Esta contiene dos subunidades, una alfa, ¿sí? Dos subunidades alfa y dos subunidades beta. La subunidad alfa está constituida por 141 aminoácidos, mientras que la beta por 146 aminoácidos. Este es un heterotetrámero. Y cada una de las subunidades, tanto alfa como beta, presenta un grupo hemo como grupo prostético. Aquí en esta figura podemos observar las diferencias que existen entre las cuatro estructuras que observamos. Por un lado, la estructura primaria, en donde tenemos la disposición y la secuencia de aminoácidos. La primera estructuración, que es la estructura secundaria, en donde vamos a poder definirlo si es una alfa hélice o una hoja beta plegada. Posteriormente, el conjunto de estas estructuras nos va a dar una estructura terciaria, para que luego de generar, cuando se formen muchas subunidades y se ensamblen, vamos a poder dar lugar a lo que se conoce como estructura cuaternaria. Las proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su composición química, a su forma o su función. En este caso vamos a ver la clasificación de las proteínas según la estructura o el nivel de organización. Las proteínas para este caso específico las podemos clasificar como fibrosas o como globulares, dependiendo de si van a formar filamentos largos o si se enrollan sobre sí mismas. En el primer caso, las proteínas fibrosas son proteínas de tipo alargadas, fuertes y generalmente son insolubles en agua. La función principal es formar las partes estructurales del organismo. Un ejemplo de proteína fibrosa es la alfa-queratina, que se encuentra en las pezuñas de los animales y en las uñas. También tenemos como ejemplo el colágeno y la beta-queratina. Las proteínas globulares se encuentran enrolladas con formas prácticamente esféricas y principalmente forman parte de las enzimas, de las hormonas o de las proteínas de transporte. Ejemplos de proteínas globulares pueden ser la insulina, la ribonucleasa y la hemoglobina, que vimos en las diapositivas anteriores. Aquí vemos un ejemplo de la triple hélice de colágeno o tropocolágeno, en donde es importante destacar, si recordamos de las primeras diapositivas, la presencia de la hidroxiprolina, que es una modificación que se le hace al aminoácido prolina. Otra proteína fibrosa es la alfa-queratina, que está constituida por dos alfa-hélices. Esta proteína se encuentra en el pelo, la lana y los cuernos. Es una proteína fuerte, inextensible, insoluble en agua y químicamente inerte. Contiene en su estructura muchos puentes disulfuros, enlaces entrecruzados entre estas alfa hélices, que pueden reducirse y oxidarse nuevamente. Este es el fundamento para una permanente o un alisado, ¿sí? Por ejemplo, como esta alfa-queratina está presente en el cabello, las personas que pueden alterar la forma de esta proteína cambiando, ¿sí?, la posición de los puentes disulfuro que las unen, ¿sí? Esto se logra primero agregando un agente reductor que rompe los puentes disulfuro que ya están, ¿sí?, en la proteína, y luego agregando un agente oxidante para volver a formar puentes disulfuro pero en otras posiciones y dándole la forma deseada al cabello. También podemos clasificar las proteínas según la función biológica que éstas presentan. Así podemos destacar distintos tipos de funciones biológicas. Pueden ser funciones biológicas enzimáticas, hormonal, de reconocimiento de señales, de transporte de tipo estructural, de defensa, de movimiento, de reserva. Pueden hacer transducción de señales o pueden tener una función reguladora. Es importante destacar que muchas proteínas van a ejercer a la vez más de una de las funciones. Por ejemplo, las proteínas de membrana tienen tanto función estructural como enzimática. La ferritina es una proteína que transporta y a la vez almacena el hierro. La miosina interviene en la contracción muscular, pero también funciona como una enzima capaz de hidrolizar el ATP, y así se pueden dar muchísimos más ejemplos. La pérdida de la estructura nativa de una proteína se denomina desnaturalización y se debe principalmente a la rotura de los enlaces que mantienen las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, lo que conduce a la pérdida de su actividad biológica.
Los enlaces covalentes se mantienen, por lo que la estructura primaria se va a mantener. La desnaturalización puede ser provocada por cambios en el pH o en la temperatura, por radiación ultravioleta, por determinados agentes químicos, por urea, clorhidrato de guanidina, por detergentes como el duodecil sulfato de sodio y otros solventes orgánicos.